Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación al doctor Raúl Carrillo, a la doctora Marcia, que me encantó la idea de poder participar con un tema que ella nos dijo claramente era de mujeres para mujeres, pero yo quisiera hablar entonces de un aspecto de Leishmaniasis que implica la participación de mujeres. Pero antes de empezar, me necesito presentar, perdón, ya se me estaba pasando. Bueno, yo soy Ingeborg Becker y yo trabajo en la unidad de medicina experimental en el laboratorio de inmunoparasitología y me he dedicado desde, bueno, yo soy médico general, hice maestría y doctorado en ciencias biomédicas y inmunología y después un postdoc en Alemania. Fue ahí donde yo me incorporé al tema de la leishmaniasis en un laboratorio experimental completamente, y a mi regreso en México fue cuando realmente empecé a ver la problemática en el país, y aunque hemos trabajado mucho en problemas básicos, tratando de estudiar célula por célula y su participación en la enfermedad, también empezamos a voltear a ver la problemática de la población y qué podemos nosotros contribuir para mejorarlo. Entonces tenemos estudios combinados básicos y ya aplicados más en la enfermedad en el país. Después de esto, en el laboratorio, empezamos a trabajar en otras enfermedades zoonóticas transmitidas por vector y se generó el Centro de Medicina Tropical en una colaboración del Hospital General de México, donde está nuestra unidad, y la Facultad de Medicina, del cual actualmente soy responsable, y estamos desarrollando diagnósticos moleculares para muchas enfermedades del rezago, para los cuales no había este tipo de herramienta diagnóstica. Bueno, entonces ya empezando en el tema de leishmaniasis, voy a entonces tocar un tema sobre cómo la mujer ahorita está sufriendo nuevos retos, porque la leishmaniasis, como deben saber, es una enfermedad que predomina, y ahorita lo vamos a ver, en el sexo masculino, en parte por su labor en el campo, pero vamos a ver que actualmente en México tenemos también la problemática en la mujer. Bueno, la leishmaniasis aquí en México se conoce como úlcera del chiclero, que viene del náhuatl tzitzictli, y generalmente afectaba a esta población, cosechaba el chicle en el árbol de chico zapote, extraía la goma, y vivían por meses expuestos en campamentos chicleros a la picadura de la mosquita. Sabemos que que la causa un protozoario, eso ya lo comentó la doctora Norma Galindo hace un par de pláticas, pero lo que quiero hacer hincapié ahorita es que es una compleja red de interacción entre el parásito, el vector y el hospedero, donde normalmente el ciclo es zoonótico, pero es selvático, donde la mosquita es la que transmite el promastigote, pica a un mamífero, que puede ser cualquier mamífero, y finalmente el ciclo queda selvático. Sin embargo, el hombre es el que incursiona en esta zona, y entonces el hombre se infecta. Que puede ser tanto selvático o cultivos de cacao, que es lo que ocurre en Tabasco, donde hay un gran problema. Entonces, aquí podemos ver que unos componentes esenciales para que el parásito tenga éxito en su instalación son las proteínas de las glándulas salivales, que aquí tenemos una micrografía de las glándulas, y generalmente las lesiones que tenemos características para la Leishmania mexicana, que es el parásito más común en México, es una úlcera en el sitio del piquete, y si hacemos una impronta vemos que tenemos el macrófago con un par de parásitos. Y el mismo parásito Leishmania mexicana, que es muy virulento, en México puede causar esta forma donde el parásito se disemina a todo el organismo y generando nódulos en lugar de úlceras, que están repletos de macrófagos, pero muy llenos de parásitos. Vamos a tocar este punto muy ligerito, muy al margen, más al rato. Entonces, sabemos que la hembra del flebotómino, que es la mosquita transmisora, es la que requiere sangre para su ovoposición. En México se conoce como papalotilla, mosca chiclera, jején, y aquí lo interesante es, aunque hay más de 1000 especies,
únicamente 20 son de importancia médica, de manera que hay algo que al parásito le sirve, un componente de la saliva que le es muy útil para la infección. Bien, entonces, durante la infección lo que ocurre es que la hembra corta, genera un charco de sangre, después de que su probóscite forma con un serrucho, corta la piel y genera sangrados capilares, eso ella lo absorbe y a la hora de alimentarse ella regurgita el parásito que se encuentra en su esófago y ese es el momento que se infecta entonces el hospedero. Aquí nos interesó en un estudio que muy al colateral lo voy a mencionar ahorita, nos interesó analizar el papel de las glándulas. Aquí tenemos que bajo el microscopio, aquí están los ojos, la probóscide y estas son las glándulas bastante prominentes. Entonces, lo que nos interesaba es qué tanto la saliva como tal genera y participa en la inflamación, lo cual le facilita la entrada al parásito a nuestro organismo. Y sabemos que las diferentes especies de Lutzomias varían en las cialogeninas, como Maxadilan, en hialodinasas, en algunos aspirasas, etc. Todos ellos que pueden modular el ingreso del parásito. Esto se hizo mediante la colaboración con entomólogos que fueron a regiones con los estudiantes de nosotros, pusiendo diferentes tipos de trampas, algunos de luz, algunos para capturar mosquitas con preferencia de sangre humana en trampas Shannon, a las antropofílicas, y entonces las mosquitas en la noche ingresaban a las tiendas, por debajo aquí hay un espacio donde pueden entrar, y cada media hora, cada hora se prendía la luz y se aspiraba y se colectaba, y en el hotel, en la noche, los estudiantes se dedicaban a aislar las glándulas salivales que se guardaban en nitrógeno líquido. Bien, una de las cosas que nos interesaba entonces es estudiar en un modelo natural de infección que se hizo en un modelo que tienen montado en el NIH en Estados Unidos. Entonces se fue la estudiante a trabajar esta parte allá, donde se analizó la diferencia de la infección en Lutzomias, en la respuesta inflamatoria más bien, de la mosquita infectada y no infectada con Leishmania. Y sobre todo enfocado a mastocitos, que son las células que generan mediadores importantes de inflamación, que tienen estos gránulos prominentes y aquí están teñidos con, no se ve muy bien, pero son gránulos azules muy prominentes que se tiñen con azul de toluidina. Y lo que se vio en ese modelo de infección natural, que después de 30 minutos ya empieza a haber marginación de los neutrófilos y la diapedesis empieza bastante rápidamente. Aquí tenemos un vaso sanguíneo y aquí tenemos la salida de los neutrófilos que son llamados por las quimiosinas que libera la célula cebada. Eso ocurre rapidísimamente y lo único que quiero, ya sé que es una diapo un poquito compleja, pero no le hagan caso a la gráfica, solo quiero que vean esta imagen donde tenemos unas lesiones teñidas para antihistamina de animales que fueron picados, que no estuvieron infectados y que estuvieron infectados con Leishmania. Entonces, como pueden ver, la respuesta inflamatoria es prácticamente idéntica, lo cual nos dice que la inflamación es generada principalmente por las proteínas salivales y que llevan a una afluencia importante a lo largo del tiempo, y aquí tenemos, nada más aquí quiero que vean, no infectadas, infectados a los 30 minutos, a las 6 horas, a las 24 horas y más adelante ya se diferencia. Pero lo que es importante que vean que no hay diferencia en la afluencia de neutrófilos entre infectados y no infectados, que es el mensaje importante a este nivel. De manera que lo que se encontró con esta primera parte es que la inflamación generada por las células cebadas es producida por proteínas salivales. La afluencia de neutrófilos es crítica para la instalación de la Leishmania porque funciona como caballo, se han equiparado a unos caballos de Troya porque la Leishmania se puede esconder dentro del neutrófilo, apaga sus mecanismos leishmanicidas que son óxido nítrico, que son estallido oxidativo y puede viajar dentro del neutrófilo fuera del lugar de la infección
de manera que el complemento que podría matarlo no le llega. Entonces, la inflamación favorece la dispersión rápida del parásito. Entonces, la pregunta que sigue es, bueno, ¿participan las leucomias en el tipo de cuadro clínico? Y ahí es donde ya nos vamos al tema actual del día de esta plática, que son los nuevos retos que estamos encontrando, donde la mujer también está muy involucrada. Y tiene que ver con dos tipos de desplazamiento humano, uno nacional y uno internacional. El nacional es el Tren Maya, que ya todos sabemos de todo lo que está pasando, y el desplazamiento internacional es con los migrantes. Entonces, mi primer enfoque va a ser el desplazamiento nacional y la patología causada por el parásito que tenemos aquí en México, más prominentemente, que es la leishmania mexicana, y luego el desplazamiento internacional, y vamos a ver el ingreso de otra leishmania, que es la leishmania viania brasiliensis, que es muy agresiva también, pero ataca, vamos a ver, que mucosas, mientras que mexicana afecta a piel. Entonces, sabemos que el hombre, como les dije a un inicio, es más susceptible, probablemente en parte por su exposición, pero también sabemos que la testosterona les sirve como medio de crecimiento al parásito, de manera que sí hay una susceptibilidad natural. Generalmente estamos reportando como 800 casos al año aproximadamente, hay fluctuaciones, aquí baja drásticamente durante la pandemia, no hubo registro, pero hay un repunte en 2022, 2023, siempre siendo el hombre más afectado. Actualmente estamos viendo este fenómeno de aparente disminución, pero lo atribuimos más bien a un subregistro que históricamente se ha hecho y aparentemente ahorita también está muy ocurriendo. Pero lo importante es lo siguiente. Fíjense ustedes que en el 2014, o sea, antes del Tren Maya, porque estamos hablando ahorita el enfoque sobre lo que está pasando en el Tren Maya. Antes del Tren Maya teníamos que Tabasco era el estado más afectado, Tabasco que tiene el cultivo de cacao, y Quintana Roo jugaba un papel un poco menor. Sin embargo, a raíz de la construcción del Tren Maya, cambia radicalmente el tamaño el número de pacientes positivos en Quintana Roo. Entonces, aquí tenemos un impacto importante sobre los trabajadores del Tren Maya. Y bueno, como todos sabemos, esto es un problema importante, un ecocidio, donde aquí tenemos a los pobres jaguares que vivían de sus ojos de agua, donde ellos tomaban el agua. Con la construcción esto se interrumpe, el jaguar abandona el lugar, ya los biólogos actualmente están reportando una disminución importante en los números de ejemplares. También este pavo ocelado, que es única de la región, es un ave en peligro de extinción, que también está siendo afectado. Estamos viendo aquí el daño a los cenotes, a las cuevas. Todo este daño ha sido no nada más por el Tren Maya, sino también por construcciones de hoteles de lujo cerca, en una biosfera de Calakmul, que es un reservorio, ¿verdad?, natural. Entonces, esto, bueno, independiente de este crimen ecológico, lo que también está ocurriendo es que, aquí ustedes pueden ver, estas flechas rojas son pacientes que han llegado a nuestro laboratorio, al Centro de Medicina Tropical, donde pues ya es público, bueno, se ha publicado que trabajamos en leishmaniasis, en donde ellos han estado laborando en los diferentes segmentos del Tren Maya y llegan con lesiones que nos llamaron la atención, aquí está, que son en ocasiones muy avanzadas ya, muy grandes. Algunos en regiones, cuando empiezan a usar cubrebocas, las personas están expuestas a otras regiones no cubiertas por el cubrebocas, como aquí el párpado. Entonces, estamos viendo que llegan pacientes con lesiones muy grandes. El diagnóstico, me hace un brevario aquí chiquito, es que se hace parasitológico con improntas, y la impronta es la forma como la Secretaría de Salud requiere que se reporte para la entrega del medicamento. Es la prueba estándar. Obviamente se puede hacer aspirado, se puede hacer una microbiopsia,
puede ser inmunológica mediante el ISAC o bien molecular mediante PCR, y entonces aquí hay diferentes maneras de obtener aquí el aspirado del parásito en el borde de la lesión, o en aquí también se puede hacer una biopsia, o bien con hisopos, o bien con papel filtro. Todo esto sirve para la captura del material biológico, y lo que es característico en las improntas de estos pacientes es que vemos que hay muchísimos parásitos en los macrófagos. Pueden ver este gran número de parásitos. Obviamente, una de las cosas que era importante determinar es que si es Leishmania, aquí se hace el PCR para género, para especie, encontrando que aquí está el control positivo, que es Leishmania mexicana en estos pacientes. Y una cosa que llamó la atención, en ocasiones llegaban pacientes con lesiones muy grandes que salen, bueno, en este caso salió positivo, pero ocasionalmente este tipo de pacientes llegan con médicos que dicen, bueno, es más fácil erradicar esto que estar haciendo un tratamiento prolongado. Eliminan la lesión y lo único que logran es que la lesión, como pueden ver, el paciente recae con una lesión mucho mayor. ¿Por qué? Porque estamos generando artificialmente una inflamación al utilizar un método diagnóstico que no es el adecuado. O en el caso de este paciente, aquí la impronta, en este caso, salió negativo. Si sale negativo, el paciente en teoría no puede recibir tratamiento por la norma oficial mexicana. El problema en este caso es que el médico tratante dice, bueno, es negativo, entonces no es Leishmania. Vamos a tomar una biopsia para ver qué tiene. Obviamente la biopsia reveló que sí tiene Leishmania, pero al paciente se le hizo un gran daño porque la lesión creció rapidísimamente. Entonces es muy importante tener en cuenta que nosotros, cualquier manipuleo que hacemos de la lesión, nos va a generar un daño mayor para el paciente. Y esto es un paciente del Tren Maya que tenía infectado las dos pabellones auriculares, la frente, que sí recibió tratamiento, afortunadamente, pero ¿qué pasó aquí? Él es paciente del IMSS, derechohabiente del IMSS, se le da el tratamiento correcto, pero se le da de alta demasiado prematuramente. Entonces, la lesión otra vez regresó y bueno, llegó al laboratorio y ahí le pudimos, con ayuda del Senaprece, nos apoyó con medicamento y se trató en el Hospital General, en el pabellón de infectología, donde finalmente se le pudo dar de alta de manera ya curado. Entonces, ¿cuál es el problema que está ocurriendo en el Tren Maya? Tenemos que ingresan trabajadores, geólogos, biólogos, arqueólogos, topógrafos que no son de la región, no están expuestos al parásito, a la mosquita, y llegan con lesiones muy grandes por falta de tratamiento, pueden ser sometidos a biopsias y a veces son sometidos a tratamientos intralesionales mal aplicados, lo cual lleva a un problema. Entonces ese es un problema que ahorita todavía no tenía que ver mucho con mujeres, pero lo que viene ahorita sí tiene que ver con el sexo femenino, y es el problema de la migración. Sabemos que los migrantes llegan principalmente de Venezuela, Colombia, y tienen que atravesar este gap del Darién, esta selva que ahorita ya está cerrada afortunadamente, pero ya muchos pacientes, muchos miles de pacientes ya cruzaron esta región selvática, donde aquí podemos ver, donde están expuestos sabemos que hay una leishmaniasis endémica en esta región selvática y aquí los pacientes tienen que cruzar y habitualmente tardan 3 o 4 días en ese transcurso. Y llegan entonces a la ciudad, a México, bueno, antes de seguir su ruta, podemos ver aquí en este círculo, aquí esto es para México, que principalmente los pacientes que llegan son de Venezuela y en segundo lugar son de diferentes países, porque llegan no nada más de Sudamérica, sino también de África, de Asia, y estos pacientes vienen con leishmaniasis y parte del problema es que no sabemos ni con qué cepas están infectados. Lo que sí sabemos es que entre los migrantes, ahorita fíjense ustedes, la cantidad de mujeres, el 30% versus 18% de hombres, versus niños también que juegan un papel muy importante. Entonces, aquí tenemos un universo de pacientes que generalmente no están expuestos o no estaban tan expuestos como los del sexo masculino y requieren una vigilancia muy estrecha. ¿Por qué? Si ustedes se fijan en este círculo, el rojo, tenemos
las especies de leishmania que infectan al hombre en América. Y ustedes pueden ver la lista larga de leishmania y de viania. Los dos son leishmanias finalmente, de otros géneros. Y estas son complejos grandes que tienen muchas especies. Estas producen leishmaniasis visceral, estas leishmaniasis cutánea, pero puede ser localizada o difusa. Entonces son cepas muy, muy agresivas. Pero pueden también en otros lados del mundo y que pueden estar entre los migrantes, hay en África, en Asia, en Europa, hay leishmania, pero con cepas como Leishmania major trópica que son menos agresivas o leishmaniasis visceral por Leishmania infantum. Pero este universo de pacientes es el que está llegando a México y hay que estar vigilantes. Entonces, ¿con qué nos enfrentamos con estos pacientes migrantes que también llegaron en parte a nuestro laboratorio? Vemos que tienen lesiones muy grandes, muy rápidas, y una de las cosas que nos llamó mucho la atención es que no era posible aislar el parásito. Entonces, esto era para nosotros nuevo. Las improntas salen ligeramente positivas. En algunos casos sí logramos aislar el parásito, aquí lo tenemos en cultivo, es el paciente, el control positivo para Leishmania brasiliensis, y aquí para mexicana vemos que el paciente sale negativo. Entonces estamos encontrándonos que viene infectado con Leishmania brasiliensis, este paciente con una lesión gigantesca, llegó y fue tratado intralesionalmente, que es una cosa absurda. En su momento se decidió hacer esto porque había una escasez importante de glucantime, que es el medicamento en uso, y entonces se ahorra uno en el volumen de tratamiento que uno necesita aplicar, pero obviamente está contraindicado. Sobre todo, muchas veces lo inyectan intramuscular porque es inyección que viene perpendicular, y cuando debe ser horizontal para que llegue en el tejido celular subcutáneo. De manera que, fíjense ustedes, y las improntas, muy característico, yo les dije que no podemos aislar el parásito, y la otra cosa interesante es que la impronta aparentemente sale negativo, y mientras sale negativo, este paciente en teoría no recibe tratamiento. Todo eso alarga los tiempos y hace que sea mucho más complicado. Se tomaron un grupo de 7 improntas y podemos ver que en una impronta encontramos un parásito, aquí está. Y en otros pacientes aquí podemos ver que, a veces encontramos un poquito más de parásitos, pero por lo general son pacientes que tienen pocos parásitos. Y el caso, este es el último, el caso más dramático, fue una niñita de 3 años que estaba en el pabellón de pediatría del Hospital General con una lesión que estaba avanzando a una velocidad increíble. Tuvimos la suerte de que ya habíamos extraído el DNA de la niña, teníamos un evento internacional, un curso de la ONU, y estaban nuestros colegas del INDRE, que en ese momento vieron las imágenes y se fueron esa tarde a hacer la secuenciación y nos informaron que era Leishmania brasiliensis. De inmediato se estableció entonces el tratamiento con anfotericina B. La niña evolucionó muy bien, en un mes ya había mejorado bastante, y la perdimos de vista. Nosotros nos angustiamos porque todavía no considerábamos que estaba lista para darse de alta, pero eran migrantes, y cuando finalmente logramos detectar a la mamá, ya estaban en Estados Unidos, y aparentemente bien, espero que haya logrado conseguir quedarse allá para su tratamiento futuro, o por lo menos si hay algo que se reporte. Entonces, ¿qué pasa con las personas desplazadas? Las improntas son negativas, evolución muy rápida y se requiere PCR. Esto es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados con la Leishmania mexicana. Entonces, el darle seguimiento es crítico en estos pacientes, y sobre todo lo que se abre ahorita para la epidemiología en México es quiénes son esos vectores, regresando otra vez al problema de la mosquita. Pero en el Inter, pues ya vimos el efecto que tiene el problema del ingreso de personas infectadas con otras especies de Leishmania, como Leishmania brasiliensis. Y aquí tenemos a 2 niñitos, 2 hermanitos que fueron a una región de Chiapas, en la reserva de Montes Azules, la selva lacandona, y regresan infectados.
El PCR revela que tienen una ligera diferencia, ellos dos, pero uno de ellos se parece mucho a Leishmania brasiliensis, se hace la secuenciación, un árbol filogenético, y se confirma Leishmania brasiliensis, pero el otro niño tiene otra cosa adicional que todavía no sabemos qué es. Entonces, pero ¿qué es lo que estamos viendo en general en estos pacientes ahorita? Mientras que Leishmania mexicana genera úlceras relativamente pequeñas, a menos que sean muy crónicas, de evolución lenta, relativamente lenta, con muchos parásitos y muchos linfocitos CD4, y responden bastante bien al tratamiento convencional, que es glucantime. En contraste, ahorita están ingresando a México en mujeres, en niños y obviamente en hombres, personas con Leishmania brasiliensis, con mucha destrucción, mucha necrosis, úlceras de muy rápida evolución, que lo interesante es que aquí hay más linfocitos CD8 que CD4, lo cual es llamativo desde un punto de vista inmunológico, porque si nosotros consideramos que el paciente con una forma clínica no tan severa se encuentra aquí en el centro, si está infectado por Leishmania mexicana, nos vamos a este extremo, donde hay una anergia celular, hay una exhaustación celular que estamos estudiando, pero que aquí la respuesta inmune no funciona bien y el parásito se disemina. Pero lo que estamos viendo ahorita con los pacientes con Leishmania brasiliensis es que caen en este extremo, totalmente opuesto. ¿Y qué hay aquí? Es la versión mucocutánea. Aquí hay muchísimos linfocitos CD8, muchísima destrucción, y esa destrucción, y aunque sean poquitos parásitos, generan mucho daño tisular. Entonces el manejo es muy distinto. ¿Cuáles son los problemas emergentes entonces? Tenemos que, en pacientes con improntas negativos, hacer ELISA o PCR. Eso es debe ser por regla. Evitar tomar biopsias. Hacer un tratamiento rápido, que es crítico, sobre todo para esta forma que invade a mucosas y causa desfiguraciones tremendas, y identificar las mosquitas transmisoras. Obviamente estudiar a los linfocitos CD8, pero una cosa importante es hacer una epidemiología, en buscar qué mosquitas están ahorita involucradas. Y siguiendo su ruta de migración de los pacientes, estamos haciendo un estudio con los que llegan, con un grupo que está trabajando en Reynosa, en un centro de albergue para los migrantes, y analizamos las mosquitas con los cuales se encuentran los pacientes, independientemente de lo que vengan desde Sudamérica, pero en la pura trayectoria en Centroamérica se encuentran con un grupo de lutzomias en los diferentes países, todas ellas capaces de transmitir a la Leishmania, y una vez que llegan a México, pues aquí también tenemos diferentes especies, aquí pueden ver toda la lista, son capaces de transmitir la enfermedad. Los puntos rojos son pacientes con Leishmania mexicana, aquí todavía no pintamos nada de los migrantes. Entonces hay cepas selváticas y hay cepas del norte que viven muy bien en terrenos desérticos. Entonces, la pregunta era, bueno, ¿y Leishmania brasiliensis tiene una mosquita en México que puede ser la transmisora? Pues tenemos a varias, tenemos a 6 por lo menos. Y estas 6 se han descrito en Campeche, en Chiapas, en otros estados, pero yo resalto aquellos que están en las zonas donde están migrando los pacientes. Y lo que es tan triste de todo esto es que justamente Lutzomia longipalpis, sus glándulas salivales, y la combinación con Leishmania brasiliensis es muy explosiva y hace esta lesión todavía más rápidamente, es una evolución más dramática. Con esto quiero acabar y, bueno, agradecer al grupo de trabajo de laboratorio. Hemos colaborado para muchas imágenes de histología con el laboratorio en biología celular y tisular de la UNAM, el SENAPRESE y Secretaría de Salud de Tabasco, el INDRE, con todos ellos trabajamos de la mano y nos apoyamos mutuamente. El NIH hicimos todos los estudios del mosquito infectado y, bueno, el Hospital General, los médicos que se han encargado de los pacientes. Y con esto, pues, agradezco mucho su atención. Muchas gracias.